Buenas noches. Qué bendición, qué alegría podernos contactar de nuevo por este medio, hermanos. Gracias a Dios por su gracia, por su misericordia, por su amor. Nunca dejaremos de agradecerle en el Espíritu que Él está con nosotros, que Él ha cumplido la más grande promesa que tiene para sus hijos, que es la salvación, la vida eterna, hermanos. Gracias a Dios porque nos mantiene unidos a través de su Espíritu, nos mantiene unidos como iglesia. Palabra Abundante es una iglesia que nació, que fue sembrada en el corazón del Señor bajo su voluntad. Y vemos su mano preciosa respaldando ese hecho maravilloso de permitirnos tener una iglesia como Palabra Abundante, hermanos. Le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de nosotros, por la vida de la iglesia, por la vida de cada congregante, por la vida de cada hombre, de cada mujer, de cada familia que integra esta hermosa familia en Cristo, esta familia hermosa llamada Palabra Abundante. Qué bendición, hermanos, y pues hemos tomado estos tiempos de enseñanza no solamente para ello, para la enseñanza que es el motivo principal de esta transmisión, el motivo principal de por qué nosotros nos reunimos todos los jueves a las 7:30 para escuchar la palabra, para estudiar la palabra, para escudriñar la palabra de Dios, pero también hemos tomado este tiempo para orar por necesidades específicas, necesidades de la iglesia, necesidades que son genuinas, necesidades apremiantes, pero sabemos que Dios tiene control de todo, hermanos. E incluso yo quisiera comentarles porque hemos recibido muchas peticiones de oración en base a que Dios prácticamente reprenda el coronavirus, a que venga una paz mundial, de veras oraciones que entiendo, mas sin embargo bíblicamente no son fundamentadas, hermanos, porque este tipo de situaciones que están pasando son cosas que Dios permite, hermanos. Nada está fuera del control de Dios, nada está fuera de la voluntad de Dios. No está este evento del coronavirus y esta pandemia mundial fuera de la voluntad de Dios. Dios sabe y permitió esta calamidad para mostrar algo inherente a su santidad, a su poder, a su soberanía, para transmitirle a la humanidad que Él está, que Él existe. Incluso esto puede ser una manifestación de juicio hacia el ser humano inconverso, al ser humano que no se arrepiente de su pecado, de su soberbia. Y por esas situaciones, hermanos, nosotros tenemos que ser sabios al orar. Pedirle a Dios que paz mundial y que el coronavirus sea reprendido y se quite, y como ha cometido mucha gente locuras y pseudopastores o gente que definitivamente no entiende la palabra de Dios, reprendiendo el coronavirus, echando atrás la pandemia en el nombre de Jesús, no entienden la escatología, no entienden la palabra de Dios. Nosotros tenemos el ejemplo en el Sermón del Monte, en la oración modelo que el Señor Jesucristo da a sus discípulos. Si lo recordamos, hermano, es el Padre Nuestro, es esa oración modelo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Hermanos, si nosotros anhelamos que venga el reino de Dios, que venga el Rey de Reyes, Señor de Señores, a establecer su gobierno total y absoluto de paz, de armonía, de justicia en esta tierra, así como está en el cielo, lo primero que tendría que venir antes de la venida del reino de nuestro Señor Jesucristo sería el juicio de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que en la segunda venida de nuestro Señor, Él ya no vendrá a evangelizar, Él ya no vendrá a recuperar lo que se había perdido, sino vendrá a enjuiciar lo que se perdió. Vendrá a establecer juicio en contra de las naciones inconversas. Entonces, hermanos, si esto es una calamidad, es el juicio de Dios, no podríamos pedirle a Dios que lo retire, porque sería como decirle, Señor, entonces no queremos que vengas. ¿Por qué, hermano? Te lo vuelvo a decir, hermana.
¿Por qué? Porque antes de que venga el rey a gobernar con justicia, a que venga su gobierno de paz y desaparezca las enfermedades, desaparezca la injusticia, la violencia, a fin de cuentas, el pecado, lo primero que tiene que venir, lo que tiene que venir es, en este orden escatológico, es el juicio de Dios. Entonces, hermanos, no oremos como si fuéramos Miss Universo. Señor, quita la pandemia mundial, paz en las naciones, que todos los hombres se amen. No, hermanos, esa no es la forma de orar. La forma de orar es decirle al Señor, Señor, ven ya, ven pronto. Y cuando nosotros pedimos eso, debemos de entender en nuestro corazón, en nuestra mente, que lo que estamos pidiendo también es que el Señor regrese a destruir todo, a destruir todo, a emitir su juicio en contra de todos los hombres que no se arrepintieron, hermanos. Entonces, claro que tenemos que orar con misericordia, claro que tenemos que orar con compasión por las almas, pero hermanos, la oración que debemos de levantar en estos tiempos, más allá de que Dios reprenda el coronavirus en el nombre de Jesús, que no es bíblico, no es bíblico, lo que tenemos que hacer es pedirle a Dios que salve a más gente, pero espiritualmente, hermanos, que salve a gente inconversa, que tome este tiempo que ha permitido esta situación, esta desgracia, para que muchos se arrepientan de sus pecados, se enfoquen, busquen la verdad, busquen el Evangelio. Es lo que tienen que escuchar, más allá de un pseudo pastor o un pseudo profeta o apóstol que anda reprendiendo, como hemos visto locuras con Cash Luna, con Guillermo Maldonado, con Benny Hinn, con tanto pastor que supuestamente tiene el poder para reprender lo que Dios incluso por juicio está permitiendo. Hermanos, eso es una verdadera aberración, una verdadera aberración. Mejor tendríamos que cambiar nuestra oración porque Dios salve a más personas y que extienda su gracia y su misericordia para salvar a más gente como nos ha salvado a nosotros. Como bien dice John MacArthur, escuchando mensajes que está transmitiendo constantemente a partir de toda esta situación de esta pandemia tan horrible que está sufriendo la humanidad, eh, tiene mucha razón al decir esto. Incluso yo lo considero como una evidencia más de esa realidad espiritual que está mostrando estos tiempos, que esta realidad espiritual que muestra, exhibe, desnuda a esos falsos profetas, porque hay muchos que reprenden al coronavirus. Hay muchos que se dicen que tienen el don de sanidades y hacen sus eventos en estadios, y ahí va, que porque vino TV Joshua, creo que se llama uno de los falsos profetas, o vino Cash Luna, o vino Benny Hinn, y que tienen el don de sanidad y que tienen el don de sanar en el nombre de Jesús. Ok, si lo tienen, entonces, ¿por qué no salen a la calle y empiezan a sanar a las personas? Si tienen el don, ¿por qué no entran en los hospitales ahorita que están plagados de gente enferma, gente que está muriendo? ¿Por qué no oran y los levantan en el nombre de Jesús? Es una evidencia de que son farsantes. Es una evidencia de que simple y sencillamente, hermanos, ese don espiritual Dios se lo dio a los apóstoles en su tiempo. Era un don apostólico, era un don en los tiempos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, para certificar al mensajero. Eran dones, milagros, eran habilidades espirituales dadas por Dios para que los hombres creyeran en esos mensajeros que Dios mandó y que les dio poder de hacer milagros, sanidades, prodigios, liberación, todo ese tipo de cosas. Hoy en día no existe eso, hermanos. Hoy en día no existe eso. Pero lo que sí existe es Dios, la misericordia de Dios, el poderle pedir a Dios que tenga misericordia. Él es el que tiene el milagro, Él es el milagroso, Él es el todopoderoso. Y lo que tenemos que hacer, hermanos, en lugar de estar creyendo en esos falsos profetas, en esos falsos maestros que reprenden el espíritu de coronavirus y el espíritu de la evolución del coronavirus y tanta estupidez que dicen acerca de eso, es mejor enfocarnos en Dios
pedirle que utilice estos tiempos para poder rescatar a más, que tenga misericordia de nuestra familia. Y claro que podemos orar por las personas que están en necesidad, que están enfermos. Creo que esta situación nos está llevando a conocer gente ya muy cercana a nosotros, que ha estado en un hospital, que ha estado en una situación incluso que han muerto por esta situación. Tenemos que pedirle a Dios que extienda su gracia y su misericordia. Pero principalmente, hermanos, principalmente yo los animo, los exhorto en amor a que pidamos de una forma bíblica, de una forma realmente piadosa, que no seamos egoístas solamente pidiendo a Dios salud o provisión o trabajo, sino que Dios se manifieste recuperando a aquellos que no conocen de Él, aquellos que lo han negado, hermanos. Hermanos, tú eres cristiano, tú eres cristiana. Y por el hecho de ser cristiano y cristiana tienes garantizado la provisión, la protección, la ayuda del Señor. Tu mano es, tu vida está en el hueco de la mano del Señor. Irle a pedir, dame trabajo, o dame ahorita qué voy a hacer con la comida si no tengo trabajo, si no puedo salir a vender, o Señor, me siento mal, tengo ahorita gripa, ayúdame, sáname, restáurame. Hermanos, a veces pedimos de más. A veces pedimos con falsas repeticiones, como hacen los gentiles, que piensan que por su palabrería serán escuchados. No, hermanos, a nuestro Dios no le tenemos que recordar que cumpla sus promesas. Él es fiel y va a cumplir sus promesas. Lo que tenemos que hacer en oración, hermanos, porque eso es lo que enseña la Biblia, es recordar las promesas nosotros, recordarlas y orar y decir, Señor, tú, Señor, me has dicho que si yo soy fiel, que si yo busco primeramente el reino de Dios y su justicia, juntamente, Señor, me darás todas las cosas, Señor, que no se me olvide esta carne, Señor, esta mente, Señor, que aún no es perfecta, se olvida de tu fidelidad y de tu amor, Señor. Recuérdame tus promesas. Más que estarle recordando al Señor sus promesas como si Él fuera olvidadizo. Los olvidadizos somos nosotros, hermano. Los olvidadizos somos nosotros, hermana. Que no se nos olvide las promesas del Señor. Por eso es importante esos estudios, por eso es importante la predicación de la palabra, hermanos, porque cuando llega el momento crucial, cuando llega el momento de necesidad, cuando viene la prueba de la iglesia, del cristiano, como no conoce la palabra de Dios, parecen gentiles, parecen inconversos, parece gente que no conoce de Dios, siendo que son cristianos. Pero eso pasa, esa confusión, por su falta de entendimiento de las Escrituras. Por eso, hermanos, te vuelvo a animar, no oremos como si fuéramos Miss Universo. No oremos simple y sencillamente por cosas materiales o pasajeras. Oremos por cosas eternas. Y también te animo, hermano, a que te alejes, hermana, de siempre, es más, antes de decírtelo, yo te quiero decir algo. Nunca en palabra abundante prohibiremos hacer algo a alguien. Nunca. Te prohibimos que veas a este predicador, prohibimos que veas a este pastor o te prohibimos que leas ese tipo de libros doctrinales. Nunca va a hacer eso, porque eso es el fundamento y el mover de las falsas doctrinas, de las iglesias heréticas, de las congregaciones heréticas. Prohibir en lugar de enseñar. Nosotros te queremos enseñar para que en el momento de que veas en YouTube, cuando te manden incluso por WhatsApp que los chinos y que todo esto ya son las señales del fin, de Apocalipsis y todo esto, no caigas en ese tipo de situaciones porque te falta conocimiento. Nosotros no te vamos a prohibir que veas eso. No lo vamos a hacer nunca. Lo que sí te vamos a enseñar para que tú tengas discernimiento espiritual y puedas diferenciar entre algo que es real bíblicamente a algo que es simple y sencillamente especulación. Entonces, hermanos, dicho esto, quiero pedirte que oremos por las necesidades. Tenemos que orar, definitivamente. No te estoy diciendo que no oremos. Tenemos que orar. Tenemos que orar en todo momento. Tenemos que orar
no solamente en este tiempo de enseñanza, sino que tenemos que orar en cada momento de nuestro existir. Tenemos que comunicar nuestro corazón con Dios, hablar con Dios, hacerle ver nuestra necesidad, claro, pero también nuestra confianza en Él, nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, te pido que oremos por diversidad de situaciones que son adversas, que son muy difíciles, hermano, pero podemos confiar de que nuestro Señor tiene el control de todo, que tiene el control de todo lo que vamos a orar, de todo, absolutamente todo. Amado Señor, te damos gracias y te alabamos en esta tarde, Señor hermosa, que nos permites estar reunidos a través de este medio para estudiar tu palabra, Señor, para escudriñar las Escrituras y descubrir la verdad que tienes para tu iglesia, la instrucción, Señor, para que nosotros fielmente, Señor, guiados por tu Espíritu, podamos vivir la enseñanza que tenemos todos los jueves, todos los domingos y cada vez que se reúne la congregación, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos por Edgar Hernández Noriega y su familia. Ellos están en Estados Unidos, tienen síntomas de COVID, Señor, y no los pueden recibir en un hospital. Señor, ten misericordia de ellos, Padre. Pero principalmente queremos orar por la salvación de ellos. En este mensaje, Señor, no me dicen si son salvos o no, Señor, pero lo que sí podemos orar y confiar, Señor, de que tú sabes la condición espiritual, su posicionamiento, Señor, delante de ti, si son salvos, si están en Cristo o no. Y por eso, Padre, te pedimos principalmente, Señor, por su vida espiritual, Padre, y si darles salud, Señor, les da un poco más de tiempo para que puedan conocer el Evangelio, Señor, para que después de esta crisis, si salen adelante, Señor, pudieran conocer el Evangelio, Señor. Padre, tú sabrías qué hacer, tú calculas los tiempos, tú sabes, Señor. Ten misericordia de Edgar Noriega y de su familia, Señor. Te pedimos por Andrea Serna, Señor, hija de Adanetti Venegas, por salvación y paz, Señor. Te pedimos por ella, por Andrea Serna. Te pedimos por Andrés Amado, Señor. Tiene problemas en sus pulmones. Señor, que tú, Señor, extiendas tu gracia, tu misericordia en Andrés Amado, Señor. Y también no sé, Señor, si es salvo, pero te pedimos salvación y vida eterna principalmente para él, Señor. Señor, te pedimos por aquellos que están trabajando, Señor, por todos los médicos, enfermeras, enfermeros, Señor. Padre, este tiempo es extraordinario, Señor. Tanta gente, tantos hermanos, Señor, que han visitado a los enfermos, Señor, que llevan el Evangelio, Señor, que les predican. Probablemente, Señor, por esta situación ellos no puedan entrar a predicar el Evangelio, pero seguramente estos médicos, estas enfermeras, enfermeros, vieron a estos hermanos, Señor, entrar y predicar el Evangelio. Señor, ten misericordia. Tú sabrás qué hacer, Señor, para poder alcanzar a estas personas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos por esta situación actual y como bien dice la petición, que tú te glorifiques en esto, Señor, y que tú obres conforme a tu voluntad, Señor. Tú tienes un propósito mucho más alto, Señor, y sublime que la salud, Señor, de una humanidad, Señor. ¿De qué le sirve, Señor, a toda la humanidad que esté sana si con su misma salud y arrogancia, Señor, se alejan de ti? Padre, humilla a esta humanidad, Señor, para que muchos más se acerquen a ti, humillados y pidiendo ayuda, salvación, al único que puede ayudarlos, al único que puede rescatarlos, Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Señor, por la familia Bueno, Señor, que tú les ayudes, Padre, para que en este tiempo estas relaciones familiares sean perfeccionadas. Y oramos, Señor, por las familias de la congregación, Señor, por las familias cristianas, para que en este tiempo, Señor, podamos comulgar más, podamos orar más, Señor, para que podamos, Señor, tener estudios bíblicos familiares, Señor, aprovechar el tiempo de una buena forma, teniendo actividades espirituales, Señor, haciendo nuestro diario, Señor, teniendo una oración genuina, bíblica, Señor, una oración donde podamos humillarnos delante de ti. Te pedimos unidad en la familia, Señor, en el nombre de Cristo. Te pedimos también por Raúl Macías, por su familia, Señor, por salvación, Señor, de todos ellos. Te pedimos, Padre, que
ante esta situación de Raúl que tiene coronavirus, Señor. Padre, tú te glorifiques, Señor, y toques el corazón de Raúl, de su familia, de su esposa, de sus hijos, y que los lleves, Señor, al arrepentimiento, al reconocimiento de sus pecados y que puedan, Señor, humillarse delante de Cristo. Oramos en lo especial, Señor, por los niños y las niñas, Señor. Hoy es un día donde se les celebra de una forma secular, Señor, a ellos, Padre, a los niños y las niñas. Y nosotros queremos orar, Señor, para que tú les des sabiduría, para que les des entendimiento, pero sobre todo, Padre, aún siendo tiernos en su corazón, pero pudiendo ya entender el Evangelio, la condición de su pecado, puedan rendirse, Señor, reconocer su maldad, Señor, y ir a Cristo en arrepentimiento y fe. Señor, ten misericordia de nuestros hijos y de nuestras hijas, Señor. Sálvalos, Padre, conforme a tu voluntad. Acércalos a tu gracia preciosa, Señor. Y lo que les han enseñado sus padres, Señor, acerca del Evangelio, acerca, Señor, de los valores bíblicos, del valor, Padre Santo, Señor, del Evangelio. Padre, ellos lo entiendan, lo reconozcan, Padre, y vayan, Señor, y se humillen delante de esa realidad, Señor. Te pedimos por Francisco, Señor, tierra adentro, por su salud está delicado, Señor. Igual no se nos dice si está en Cristo, pero te pedimos, Señor, siendo tú todopoderoso, omnisciente, Señor, que extiendas tu gracia y misericordia en la vida de Francisco, Señor. Padre, oramos todo esto porque dependemos de ti. Oramos todo esto, Señor, porque necesitamos de ti, porque queremos alinear nuestro corazón y a través de la oración confiar, Señor, no caer en pánico, Señor, sino caer en certeza espiritual, en una paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, Señor, que el fruto del Espíritu se manifieste en nuestras vidas, Señor, a través de esta situación difícil, Padre, porque, Señor, podrá, Señor, gobernar las tinieblas en toda la tierra, pero tú has prometido, Señor, que tu luz resplandecerá. El Evangelio, Señor, y la salvación resplandecerá sobre nosotros, sobre nuestro rostro, Señor. Gracias por las grandes bendiciones que nos has dado. Oramos por la sobrina de Esther García, Señor, por Sharon Flores. Está en trabajo de parto, Señor. Padre, ten misericordia de Sharon Flores. Señor, manifiesta una vez más tu gracia general, Señor, que has permitido, Señor, el nacimiento de tantos y tantos, tantos. Es un milagro, Señor. Es un milagro, Padre. Tú estás en cada nacimiento. Tú estás, Señor, obrando tu gracia y misericordia, Señor. Sobre todo te pedimos que en Sharon Flores y aún, Señor, en su bebé, que tú extiendas, Señor, tu gracia y tu misericordia para salvarlos. No sé si Sharon Flores se salva, Señor, no lo sé, pero Padre, tú lo sabes y tú harás tu obra perfecta, Señor. Te pedimos por José Carlos Huerta Castillo, se encuentra hospitalizado en una situación muy difícil, Señor. Oramos por él, oramos por su salvación, por su vida espiritual. Oramos, Señor, para que en todo esto, Padre, tu gracia y misericordia se manifieste una vez más, Señor. Porque tú eres bueno, tú eres justo, tú eres misericordioso, tierno y compasivo, Señor. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo donde podemos orar y pedirte a ti, Señor, también que nos muestres tu palabra, que abras, Señor, las escrituras, que nos des luz para entenderlas y sobre todo, Señor, para poder aplicarlas para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Bien, hermanos, pues gloria a Dios y estamos con el estudio de Distintos por Diseño del libro de John MacArthur. Estamos precisamente en el capítulo 8 y espero en Dios que podamos terminar este capítulo el día de hoy para después pasar al capítulo 9. Por la causa del reino es el capítulo 9 es un capítulo bastante generoso en palabra. Y después de eso prácticamente ya estamos terminando el libro y vendría una guía, tú que tienes el libro, que lo compraste, que lo has estado estudiando, que lo has estado siguiendo semana tras semana, viene una guía para el estudio personal y en grupo. Entonces, probablemente hagamos una enseñanza especial para hacer un resumen de todo esto. Probablemente incluso podamos tomar ese tiempo para un tiempo de preguntas y respuestas que pudiéramos dar por este medio.
eso podría ser, si Dios nos lo permite, pues terminando el capítulo 9. Pero bueno, estamos precisamente en la sección del capítulo 9, del capítulo 8, donde se habla de las cualidades exigidas para las diaconisas, Esto en base a 1 Timoteo 3. Entonces te voy a pedir que vayamos ahí para tener un poquito más el contexto. 1 Timoteo 3. Y le voy a dar lectura. Es el versículo 8, pero en específico estamos en el versículo 11. Dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Entonces, hablábamos la semana pasada, hermanos, de algo importante. Hay iglesias donde dicen que las diaconisas no existen, que en sí la palabra diaconisa incluso no existe en el vocabulario griego. Y tienen razón, la palabra diaconisa no existe. No hay una forma femenina para referirse al diácono. Más sin embargo, a pesar de que muchas congregaciones, muchas denominaciones dicen que no existen las diaconisas, nosotros encontramos una realidad espiritual, una realidad del orden del servicio de la iglesia oficial, donde nosotros sí consideramos que sí existen mujeres diáconos. Te decía la semana pasada que muchos comentaristas bíblicos, por ejemplo Matthew Henry, él considera que no existen mujeres diáconos y que esas mujeres del versículo 11, las mujeres asimismo, se refiere a las esposas de los diáconos, Matthew Henry le llama una especie de paréntesis dentro de una serie de requisitos que tiene que guardar un diácono, que deben de ser exigidos en un diácono para tener el puesto oficial dentro de la iglesia de servidor, de diácono dentro de la iglesia. Él dice que es un paréntesis, es un agregado a las características o a las exigencias que debe tener un diácono. Lo mencionamos, dice en el versículo 8, los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino. También continúa con no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe. Todo eso lo hemos estudiado, pero lo que dice Matthew Henry y otros comentaristas acerca del versículo 11, que está integrado en la relación. Es como decir, las mujeres de los diáconos sean honestas. Pero la realidad, como lo explicamos la semana pasada, y si quisieras profundizar un poquito más, te invito a que escuches la predicación o la enseñanza, mejor dicho, de la semana pasada, es de que la realidad es que ese asimismo inicia una categoría más dentro de la relación. Empieza en 1 Timoteo 3 con el perfil del carácter de lo que debe de ser un anciano, un obispo, un pastor dentro de la iglesia. Después vemos en el versículo 8 vemos la lista de lo que debe de ser un diácono. Y ahora en el versículo 11 de lo que debe de ser una mujer diácono. Nosotros lo vemos así. No es una relación, no es, mejor dicho, la calificación de lo que debe de ser la esposa de un diácono, incluso algunos también dicen de la esposa de un pastor o un obispo o un anciano. Aunque estamos de acuerdo que una mujer, la esposa del pastor, la esposa del diácono, debe de ser una mujer creyente, piadosa, que ama a la iglesia y que estas condiciones de honestidad, de que no sea calumniadora, que sea sobria y fiel en todo, debe de ser también una característica de una mujer que respalda a su esposo en un ministerio como pastor o como diácono. Lo que no vemos nosotros en este texto es de que se descarte el hecho de que la mujer no puede ser diácono dentro de la iglesia. La mujer sí puede ser diácono dentro de la iglesia. Entonces, dicho esto, hermanos, sería importante que si tuvieras alguna duda,
vieras el video del jueves pasado o incluso en el mismo muro de Facebook, ya sea en el muro o en inbox, como tú quieras, hacer la pregunta y yo con gusto la contestaré de la mejor manera posible. Pero el asunto, hermanos, es que muchas veces le damos mucho énfasis y debe de ser cierto, debe ser debemos de ser abnegados en eso, debemos de ser apegados a eso, debemos de esforzarnos mucho en cumplir cómo debe de ser organizada una iglesia, cómo debe de ser organizada una iglesia. Pero ante todo, hermanos, más allá de la organización, es esos que van a organizar a la iglesia, esos que van a gobernar a la iglesia, esos que van a dirigir o que van a tener un puesto oficial de servicio dentro de la iglesia, deben de tener un carácter. Es donde debemos de poner más el énfasis. Más de que si hay mujeres diácono o no, que nosotros consideramos que sí, sí lo hay, el énfasis más fuerte que Pablo pone en estos requisitos es el ser, más que el hacer. Decíamos la semana pasada que la relación no viene una lista de cosas que tiene que hacer el diácono. No viene ni siquiera una lista de las cosas que tiene que hacer un pastor. Principalmente debe de ser alguien que gobierne, que supervise la iglesia, debe de ser alguien que predique la palabra, su principal ministerio, un apacentador, pero el énfasis más fuerte de lo del pastor, del diácono y de la mujer diácono, el énfasis más fuerte es el carácter, su forma de ser. Una forma de ser que dé testimonio genuino de una conversión. Porque entendemos, hermanos, que nosotros no podemos cambiar si no es por la obra del Espíritu Santo. Un hombre no puede cambiar por sí solo. Lo único que puede hacer es ponerse una máscara y eso se llama hipocresía. Por fuera parece que son muy limpios, por fuera parece que son muy éticos, muy bien portados, pero por dentro sigue podridos espiritualmente. El único que puede hacer un cambio genuino en el corazón de las personas es nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo que mora en el creyente. Entonces ahí vendría genuinamente el cambio. Entonces ese varón, esa mujer, esos hombres, esas mujeres llamados al diaconado, empiezan a manifestar buenas obras, se responsabilizan por ello, se esfuerzan en ello, entienden que es su responsabilidad en Cristo, que tienen ya la libertad para caminar en un camino de santidad, se tienen que esforzar. El énfasis más fuerte entonces de lo que tiene que hacer una mujer diácono no está, hermanos, en el hecho de las cosas que tiene que hacer, sino las cosas que debe de ser. Eso es lo que enseña el texto. Entonces, esas cualidades deben de ser evidentes, deben de ser evaluadas por la iglesia, deben de ser evaluadas por los supervisores de la iglesia, por los pastores de la iglesia, por los ancianos. Una mujer tiene que ser integrada al servicio porque todas las mujeres son delante de Dios, son herederas de la gracia. Tienen la misma salvación que un hombre, tienen el mismo Espíritu Santo que el hombre, tienen la misma presencia del Espíritu Santo que un hombre y también a través del Espíritu Santo son dotadas de dones, de talentos espirituales para poder poner su servicio a los pies de la iglesia, en humillación a la iglesia. Una mujer creyente entonces, hermanos, también es llamada al servicio dentro de la iglesia. Pero estas mujeres especiales que van a ser oficialmente servidoras en la iglesia, estas mujeres diácono deben de cumplir ciertos requisitos que deben ser observados por el liderazgo para que puedan ser llamadas al diaconado. Aclaro también, hermana, que no por el hecho de que tú digas es que yo no quiero ser diácono en la iglesia, entonces estas exigencias no son para mí, te equivocas, porque estas exigencias también las encontramos en la mujer de la iglesia, en la mujer congregante, en la mujer cristiana. No solamente, y no son exigencias exclusivas de la mujer diácono, son exigencias de toda mujer que es guiada por el Espíritu Santo, que toda mujer que es de Cristo, toda mujer que es cristiana.
tú vas a encontrar esos paralelos. La honestidad no solamente son para la mujer diácono. La cuestión de no ser chismosa no es solamente para la mujer que se ha llamado el diaconado. No, esas son características que Dios pide no solamente a la mujer diácono, sino a toda mujer e incluso a todo hombre creyente, a todo hombre creyente. Entonces, ve el texto 8, dice el versículo 8, mejor dicho, sí, no sé si estás ubicado ahí, te vuelvo a ubicar, 1 Timoteo 3, versículo 11, perdóname, versículo 11. Las mujeres asimismo sean honestas. Hablábamos la semana pasada de que así es importante enfatizar esto, o sea, esa palabra honesta también, o ese calificativo, esa exigencia espiritual del que quiere ser obispo, no solamente es para la mujer, sino también para el hombre. En el versículo 8, tú puedes ver que los diáconos asimismo deben de ser honestos. Entonces, las mujeres asimismo deben de ser también honestas, deben de ser también honestas. Y esa palabra honesta tiene mucho significado. Es una persona que debe ser testimonio, una persona que se pone en un lugar alto para poder ser observada. Esta palabra honesta tiene una derivación en el griego que podemos entenderla como alguien que es puesto en un pedestal para ser adorado, ¿no? En este caso sabemos que no es correcto la adoración hacia una persona, pero en este contexto lo que entendemos no es poner a una persona en un pedestal, en un lugar de eminencia para que sea adorado, sino para que sea admirado, para que sea observado, para que sea imitado. Entonces la mujer diácono debe de ser honesta, debe de ser una persona de un gran testimonio espiritual, digna de ser imitada. Esas mujeres dentro de la iglesia iban a ocupar un lugar de servicio oficial, iban a ser imitadas por muchas mujeres, iban a ser imitadas por muchas jovencitas que necesitaban una referencia cristiana, una referencia de una mujer en Cristo, una referencia digna de imitar en cuestión de carácter, actitud, conducta, vestido. Tenía que ser una mujer de gran testimonio cristiano para poder guiar a las demás mujeres dentro de la iglesia. Entonces, esas mujeres no podrían ser ocultas, tenían que ser expuestas, tenían que ser vistas en la vida de la iglesia para ser imitadas, tendrían que ser una referencia bien cuidada, una referencia espiritual para las demás mujeres dentro de la iglesia. Para que llegaran a ese punto, primero tenían que ser observadas. Y si cumplían con ese requisito de ser dignas de ser imitadas, ser honestas, ser mujeres realmente de testimonio, tendrían que ser consideradas para el servicio oficial dentro de la iglesia. No calumniadoras es la siguiente característica que encontramos ahí de las cualidades exigidas para las diaconisas, que viene en la página, te doy la referencia dentro del libro, en la página 148, en la página 148 del libro de John MacArthur. Después viene en nuestra lista, en este pasaje, en este versículo 11, que no sean calumniadoras. Las mujeres así mismo sean honestas, no calumniadoras. Entonces, la misma exigencia al hombre de tener una fidelidad en su forma de hablar, porque lo que tenemos en el corazón, lo que tenemos en la mente, lo que tenemos en nuestro ser, sale por la boca. Entonces, es definitivo que una persona honesta, una persona cristiana, una persona que ha sido limpiada por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que ha sido regenerada, que ha sido transformada, que ha tenido una genuina transformación, que ha abandonado las cosas pasadas para recibir en la gracia del Señor las cosas nuevas, una regeneración de su forma de ser, de su forma de pensar, de su forma de hablar. Obviamente esa persona tendría que ser fidedigna en su forma de hablar. Tendría que ser verdadera en su forma de hablar.
Y los hombres, como lo vimos en las características de los diáconos, tenían que ser sin doblez, tenían que ser en su forma de hablar sin doblez. ¿Esto qué quiere decir? Que sean hombres que hablen la verdad tanto con este grupo de personas como con este grupo de personas, para que la verdad sea la forma de expresión de la vida oral, de la vida de hablar, de la forma incluso de relacionarse con otras personas dentro de la iglesia. Los hombres diáconos tenían que ser hombres sin doblez, pero las mujeres cristianas tienen una característica muy similar, exigida, una característica, se les debe exigir una característica muy similar al del hombre diácono, sin doblez. Esto es, que no sean calumniadoras. Esta palabra calumniadoras viene del griego, es una palabra referente a diabolos. Esta palabra pues te suena porque literalmente diabolos es falso acusador, diablo. O sea, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que esas mujeres no deben de ser diablas, por decirlo así. No deben de ser calumniadoras, falsas acusadoras. Mujeres que levantan un falso testimonio, calumnian a una persona y hablan mal de ella delante de los demás. Esto es sumamente importante. Considero, por lo que veo en las escrituras, que estos diáconos, estas mujeres diácono, están llamados a establecer un orden dentro de la iglesia. Hay una enseñanza doctrinal que ellos tienen que llevar a la vida de la iglesia. Ellos son un testimonio de cómo debe de ser la vida de la iglesia, una vida en paz, de armonía, una vida de verdad. Entonces, no podrías llamar a una mujer chismosa, a una mujer calumniadora, a una mujer que levanta falsos, a una mujer chismosa a ser diácono, porque simple y sencillamente va a provocar un desorden dentro de la misma iglesia por su forma de hablar. Ella debe de dar orden. Y cuando venga una situación entre las mujeres o entre una familia de algún chisme, alguna murmuración, ella debe de cortar de tajo esa situación, siendo una mujer que hable siempre con verdad, con honestidad, con franqueza, directamente con la persona que está implicada en la situación y no está regando chismes por todos lados. Entonces, esta mujer no debe de ser calumniadora. Mateo 4:1 habla acerca de esa condición de diablo, del diablo. Recordamos que la tentación del Señor Jesucristo en el desierto dice que el diablo se acercó a él para tentarlo. Este calumniador, este falso acusador se acercó al Señor Jesucristo para manipular la verdad, la verdad. Sabemos la historia, la sabemos. Y simple y sencillamente el Señor Jesucristo no cayó en las mentiras de Satanás, en las mentiras de Satanás. Así debe de ser una mujer creyente, una mujer llamada al diaconado. Debe de ser una mujer que siempre hable con honestidad y con verdad. Por ejemplo, si tú te vas a 1 Timoteo 5:13, nos vamos a dar cuenta de que en esa lista de mujeres ancianas de 60 años que habían sido de buen testimonio, esa lista de mujeres debería ser excluida. Ciertas mujeres que no cumplían con este cometido de esta relación, que incluso también lo hemos enseñado en Primera Timoteo 5, acerca de las mujeres que son realmente viudas y que necesitan la ayuda espiritual y económica de la iglesia. Pero hay un grupo de mujeres que no pueden ser aceptadas en esa lista oficialmente, no pueden ser llamadas a una lista oficial. Fíjate lo que dice 1 Timoteo 5:13. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas, entremetidas, hablando de lo que no debían. Entonces, la Biblia no ve bien esa actitud de esas mujeres, de nadie, absoluta, ni de hombre ni de mujer. Simple y sencillamente es pecado.
esas personas, esas mujeres que son chismosas, esas mujeres que se meten en las casas de los hermanos para hablar mal de otro hermano o de una familia o de los ancianos de la iglesia o no sé, de cualquier otra persona, cuando comulgan para hablar mal de cualquier otra persona, están cometiendo pecado. Cuando hay una situación con un hermano, con una hermana, con una familia, cuando hay una situación con un pastor, cuando hay una situación con alguien dentro de la iglesia, se va a hablar de esa situación directamente con esa persona. ¿Ah? Directamente, directamente, directamente. ¿Ah? Pero cuando ya esa persona decide incluso ser muy piadoso o muy piadosa y pretende ir, pues voy a ir a hablar mal del hermano, pero escogí a un hermano crecido en la fe para que me escuche. Eso no enseña la palabra. Cuando tú veas a tu hermano pecar, tú tienes que ir y decírselo de frente, con la Biblia abierta, a señalarle su situación de pecado o tu inconformidad, tu dolor o cualquier situación que que haya venido entre los dos. Pero la Biblia no permite que tú hables mal de tu hermano con otra persona, Entonces, no aprendas eso, porque simple y sencillamente dice la palabra de Dios, eso es raíz de ociosidad que te lleva a estar metiendo en casas ajenas, siendo chismosa, entremetida y hablando de lo que no deberías de hablar. Entonces, pues está fuerte el asunto. Pero también esto pues es para los hombres, porque por ahí dicen, a las mujeres, dicen que las mujeres son más propensas al chisme, pero a los hombres también les encanta esa situación. A los hombres cuando nos desconectamos de Cristo, no, también somos propensos a tener pecado de la boca. No debe de ser así. Proverbios 16:28 dice: el chismoso perverso levanta contienda. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Este proverbio de Salomón habla acerca de lo divisivo que es la boca de una persona chismosa. La palabra de Dios en Tito dice que cuando encontremos una persona así dentro de la iglesia, una persona que esté causando división por sus chismes, se le debe de exhortar una vez, se le debe de exhortar una segunda vez si no hay cambio, pero si no hay cambio después de la segunda vez de la exhortación, esa persona tiene que ser retirada de la iglesia, porque es un diabolos, es un divisor, es una persona, es un falso acusador. Y la mayor manifestación de un falso acusador es que no tiene la valentía espiritual de pararse enfrente del hermano y decirle las cosas. Un falso acusador no tiene la valentía de pararse delante del hermano con el que tiene conflicto y decirle la realidad. Cuando esa persona, ese hermano, esa hermana se para delante de otra persona distinta a la que tiene conflicto para hablar mal de la otra persona, esa persona es un diabolos, es un acusador, es un divisor y tiene que ser disciplinado, tiene que ser exhortado en amor para que cambie esa actitud. Y si no cambia, pues hermanos, lo que dice la palabra de Dios es cómo le vas a dar a una persona así un lugar de liderazgo. Esa persona está más cerca de ser expulsada de la iglesia, de ser entregada a Satanás, que es un término que utiliza Pablo para decir sácalo de la iglesia, a que la persona vaya y sea puesta en un lugar de liderazgo. Entonces, es importante considerar eso, hermanos. Es importante considerar eso, hermana. Mateo, creo que lo decía la semana pasada, Mateo 5:37 dice que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Cualquier otra cosa distinta a eso, del mal procede, dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermana, tu sí tiene que ser sí. O sea, si por dentro tú sabes la verdad tiene que salir por tu boca. Y si es sí la verdad, tiene que salir por tu boca sí.
No es que tú entiendas que es la verdad y la verdad es sí y por tu boca salga no. Esa es una incoherencia, eso es mentira, eso es mentir. Si la verdad es no, entonces por tu boca tiene que salir no en lugar de sí. Es muy claro lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios. Tienes que ser honesta en tu forma de hablar. Es lo que necesita la iglesia. Mujeres honestas, verdaderas, que hablen con verdad, que representen con su boca, con su forma de hablar, al Dios único y verdadero, fiel en sus palabras, verdadero en sus palabras, que lo representen de esa forma con su forma de hablar. Tú y yo, hermano, hermana, no somos buenos representantes de Dios cuando mentimos. No somos buenos representantes. No representamos realmente al Dios único y verdadero. No podemos ni siquiera entonces decir que somos cristianos cuando tenemos el hábito de mentir. Una persona que tiene el hábito de ser chismoso, chismosa, una persona que tiene esa actitud, simple y sencillamente su misma práctica pecaminosa está marcando probablemente una realidad muy, muy difícil. Probablemente no sea creyente. Te lo vuelvo a decir, hombre, mujer, hermano que estás escuchando, hermana que estás escuchando, no seas divisivo. Habla siempre con la verdad y habla la verdad frente a las personas que le incumben, que le incumben. Pero no busques a otros para desechar tu amargura. Eh, a veces hay, bueno, esa actitud de pecado de los hermanos que les gusta el chisme, pero también hay una actitud pecaminosa de hermanos que les gusta escuchar chismes. Entonces, dice la palabra de Dios en el proverbio que cuando venga ese fuego del chisme, lo que tienes que hacer es apagar esa hoguera. Tienes que apagarla, o sea, no prestes tus oídos a chismes. Entonces, cuando venga una persona, un hermano, a hablarte mal de otro hermano, del pastor, de cualquier hermano dentro de la iglesia, tú lo primero que tendrías que hacer antes de escucharlo es preguntarle, ¿ya fuiste a hablar con él? No, es que no he hablado, es que es bien difícil, es que mira, no sé. Ok, yo no te escucho porque mi oído, mis oídos, mi corazón no es bote de basura para recibir basura, sino que yo te exhorto en amor a que vayas y hables directamente con la persona. Eso es sabio, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que estarnos enterando de conflictos que no nos pertenecen, que no se han hecho públicos en la vida de la iglesia, pero también de otra forma, en otro sentido, debemos de entender que nuestro corazón también es propenso a pecar. Y cuando nosotros oímos chismes, podemos caer en el asunto de creerlos y participar en el chisme y amargar nuestro corazón, nuestra postura en relación a otro hermano. Entonces, no seamos de ese tipo de personas. Bien, entonces, la mujer que es llamada al diaconado, debe ser honesta, debe ser no calumniadora, no calumniadora. Sobria, dice ahí. Si te fijas, en el versículo 2 dice acerca de los ancianos, de esos que están llamados al pastorado dentro de la iglesia, dentro de todas esas características, dice que el obispo debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio. Ahí tenemos la palabra. O sea, el Señor está diciendo que también la mujer en Cristo, si ves el versículo ahora, el versículo 11, la mujer asimismo sea honesta, no calumniadora, sino sobria. O sea, ese sino nos está dando una contraposición. ¿Te fijas? O sea, una posición negativa del cero, o sea, en una situación de pecado, ahora viene una contraposición de una posición en santidad de lo que sí debe de ser. Esto es lo que no debe de ser una mujer que es llamada al diaconado. Calumniadora no, pero en contraposición, lo que sí debe de ser una mujer sobria, una mujer sobria. Ahora, en relación a esa palabra sobrio, nosotros también encontramos otro paralelo en el versículo 8, hablando de los diáconos. Ve, las exigencias de los pastores, de los diáconos, son las mismas exigencias prácticamente para una mujer
una mujer diácono. Fíjate en el versículo 8 en relación a los diáconos hombres. Dice, los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino. Entonces, cuando nosotros vemos esa palabra sobrio en el versículo 11 acerca de las mujeres diácono, literalmente se refiere sin vino. ¿Esto a qué se refiere? Ya hablamos la semana pasada o antepasada del contexto de lo que es el vino, que en aquel tiempo, ¿cómo se llama? No, el vino no era apreciado como lo apreciamos hoy. En aquel tiempo el vino era algo que se tenía que consumir diario, no por alcoholismo, sino por necesidad. Era algo que se añadía al agua para de alguna forma hacerla bebible porque no había agua potable. Era considerado un medicamento. En aquel tiempo, hermanos, no había Pepto-Bismol para los malestares. Entonces Pablo le pide ¿cómo se llama? A Timoteo que por sus malestares estomacales tomara un poco de vino, dejara de tomar agua y tomara vino. Entendemos el contexto, que no era una cuestión de prohibición absoluta del vino. No, porque entonces hubiera sido contraproducente a una necesidad sanitaria de aquel tiempo. Era necesario el vino por muchas cuestiones médicas y muchas cuestiones de salud pública. Mas, sin embargo, aquí lo que está diciendo es una persona que esté clavada en el vino, sentada tomando el vino todos los días a cada momento. O sea, una persona que no tenga una mente despejada. Entonces, no solamente, hermanos, se refiere a una cuestión de alcoholismo, porque sabemos que el alcoholismo es pecado. Eso es pecado, no es una enfermedad. Creo en la mañana oía a una persona que decía en la televisión que el alcoholismo es una enfermedad, está calificada como una enfermedad. No, el alcoholismo bíblicamente está definido como pecado, como pecado. Entonces, esta persona dice, no debe de ser, esta mujer llamada al diaconado, debe de ser una mujer sobria, debe de ser una mujer sobria. ¿Qué quiere decir esto? Una mujer con una mente despejada, una mente vigilante, cuidadosa, una mujer alerta. Vaya que es necesario para las cuestiones de la iglesia, vaya que es necesario tener mujeres que tengan una mente despejada, pero si son mujeres que en el ámbito físico tienen una opresión, son mujeres esclavas del vino, esclavas del tabaco, esclavas de ese tipo de situaciones, no tienen una mente despejada, están centradas en otra cosa. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo, necesitas gente que esté con sus sentidos centrado en el servicio de la iglesia, en honrar a Cristo, en dar un testimonio de luz dentro de la iglesia, en lugar de tener gente que está totalmente distraída en otras situaciones. Entonces la mujer debe de ser alerta. Ahora, a esta lista se agrega un adjetivo más, una cualidad más, fieles en todo. Ve el texto. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Fieles en todo. ¿Recuerdas a Febe, esa mujer diácono en esta referencia hermosa que da Pablo en Romanos 16:1, si no me equivoco, de una mujer de testimonio, de una mujer que sirvió con excelencia, una mujer que era reconocida en su servicio, en su iglesia local, era una mujer realmente fiel. Esa mujer había generado gran confianza dentro de esa iglesia. Una mujer que incluso Pablo dice, le tengo yo también confianza como apóstol. O sea, esta mujer realmente desarrolló en su ministerio una gran confianza, un ambiente de confianza, un ser. Febe era una mujer digna de confiar, digna de confiar, digna de confiar. ¿Por qué esto? Porque en el contexto de lo que estamos viendo, por ejemplo, en el versículo 8, encontramos un paralelo acerca de esta actitud fiel en todo, de la mujer diácono. Pero en este caso es del hombre, pero quiero que veas que son prácticamente iguales. Fíjate lo que dice el versículo 8. Los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez. Fíjate qué paralelismos tan fuertes, o sea, las mismas exigencias. No dados a mucho vino, o sea,
deben de ser vigilantes, deben de ser sobrios, no codiciosos de ganancias deshonestas. ¿A qué se refiere entonces Pablo en la cuestión de fieles en todo? Hermanos, pues la verdad es que una persona que refleja honestidad en el manejo de las finanzas está reflejando una gran honestidad. Judas, recordamos que fue un hombre que cayó porque simple y sencillamente no fue fiel en el manejo de las finanzas. A fin de cuentas también sabemos que no fue fiel al Señor Jesucristo, que le extendió tanta gracia y misericordia y paciencia hacia él, pero el gran problema de Judas fue su falta de honestidad en la cuestión de las finanzas. Entonces, estas mujeres también, hermanos, iban a manejar dinero. Estas mujeres diácono también iban a ser portadoras de las finanzas de la iglesia, se les iba a distribuir el dinero. En aquel tiempo, hermanos, si podemos ver un poquito hacia atrás, nos daremos cuenta que los diáconos administraban el dinero entre la iglesia. Se ve incluso de alguna forma que ellos eran como que los responsables de administrar e incluso hacerle llegar por orden de Tito, por lo que vemos en, ¿cómo se llama? En primera de Timoteo, por orden de Timoteo, los diáconos llevaban el doble salario, la doble honra a los pastores. Entonces, hermanos, estos hombres, estas mujeres diácono, iban a administrar las cosas del dinero. Entonces, era necesario que fueran fieles en todo. Era necesario que fueran personas no codiciosas de ganancias deshonestas. La raíz de todos los males, dice el apóstol Pablo en Timoteo, se lo dijo a Timoteo, es el amor al dinero. Estos hombres y estas mujeres, específicamente estas mujeres, no tenían que ser amadoras del dinero. Hermana, ¿cómo se puede ver si realmente tú no amas el dinero? Porque muchas veces, no, yo no soy esclava del dinero, yo conozco el Sermón del Monte, dice, no puedes servir a dos amos, porque con uno quedas mal, o sirves a Dios o a las riquezas. Yo no soy amadora del dinero, pero yo te haría la pregunta, hermana, ¿te cambia tu actitud cuando no tienes dinero? De repente puedes tener y abres tu monedero y puedes ver ahí el chivo, ¿no? Puedes ver 3,000, 4,000, 5,000 pesos ahí para que poder comprar tu despensa y todo ese tipo de cosas y estás contenta, estás cantando, estás haciendo tus actividades de casa bien contenta, porque tienes ahí que no te cierra ni el monedero, vaya, por un montón de dinero que tienes ahí, porque tienes la despensa llena, porque tienes un montón de verdura ahí en el refrigerador, porque tienes leche para los niños, estás bien contenta. Pero, hermana, cuando no lo hay, cuando abres el monedero y lo único que encuentras es tu dólar de la buena suerte, qué triste es ver de repente gente que pone dólar de la buena suerte ahí, que según para tener dinero, o su sapito con la monedita así en el pico para traer la prosperidad, o su frijolito rojo que para traer también dinero. Qué triste es que la gente confía en eso en lugar de confiar en el Señor. Pero te cambia el carácter cuando no tienes dinero. Te pones pecaminosa, insoportable cuando no tienes dinero. Te cambia el carácter. Hermana, eso es un indicio de que realmente o probablemente tu Dios sea el dinero, porque te cambia el carácter. En una ocasión oí al mismo pastor John MacArthur, ¿cómo te puedes dar cuenta si realmente amas a Dios o realmente no y amas al dinero? ¿Cómo te puedes dar cuenta si realmente tu Dios es el dinero? Cuando estás dispuesto a pecar para tener dinero. Ahí es una evidencia, hermano. Es una evidencia. Cuando estás dispuesto a pecar para tener dinero, cuando estás dispuesto a falsificar una factura, cuando estás dispuesto, ya hablando en los varones, cuando estás dispuesto a robar, robo hormiga, meterte a un centro comercial, hermana, y dices que, pues bueno, el Señor entenderá, y hasta ya dije hermana, pero no sé qué barbaridad estoy diciendo. Y eres capaz de robarte ropa interior de una tienda o meterte a un Oxxo y robarte unas galletas y todo eso.
Esa es gente que ama el dinero más que amar a Dios y esperar en sus promesas. No puede ser una mujer codiciosa de ganancias deshonestas. Debe ser una mujer honrada, una mujer que no ame el dinero y que sea confiable en todo, fiel en todo. El énfasis entonces es en el carácter, hermanos, en el carácter. El énfasis más fuerte no está en las habilidades. No es de que es llamada esa hermana a ser diácono porque guisa rico. No es porque es buena para organizar la fila ahí en el desayuno. No es porque sepa mucho de la Biblia. No es porque ya están entrando al seminario las mujeres. Entonces, pues si ya entraron al seminario, pues ya pueden ser diaconisas. No, el énfasis más fuerte está en el carácter, en el carácter. Aunque la mujer también tiene que profundizar en el conocimiento de la doctrina, el énfasis más fuerte es vivir la doctrina. Aunque el diácono debe de profundizar en el conocimiento de la doctrina, en la fe que cree, profesa y entiende, en la doctrina cristiana, el énfasis más fuerte es el carácter, su forma de ser, sus actitudes. Ese es el énfasis más fuerte. En el pastor sí debe de ser una persona experta en la palabra de Dios, una persona que profundice en la palabra de Dios, una persona que se especialice día a día en el conocimiento de la palabra de Dios. Pero el énfasis más fuerte, hermanos, de esta sección es el carácter de aquel que va a gobernar la iglesia, de aquel que va a hacer un servicio oficial en la iglesia, de aquella que va a hacer un servicio oficial en la iglesia, todos juntos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora si hacen bien su trabajo, si estos hacen bien su trabajo, Dios les va a dar galardón, un galardón. Esta palabra galardón, hermanos, a mí me causa mucho gozo, mucha admiración, porque es distinta esta palabra galardón a un carisma, a un don, a un regalo de Dios. Un regalo es algo que se da a la persona sin merecerlo. Un galardón es algo que se le da obviamente bajo el contexto de la gracia, porque no merecemos absolutamente nada, mas sin embargo, cuando hay un buen esfuerzo de la persona, cuando hay un hacer bien las cosas, hacer las cosas con excelencia, Dios promete dar galardón a estos diáconos, a esta mujer diácono, a estas mujeres diácono. Observa lo que dice el versículo 13. Me salto el 12 porque ya explicamos la cuestión de cómo se llama, de cómo debe de ser el diácono en su ámbito familiar, en su casa, con su esposa, con sus hijos y en la administración de su propia casa, debe tener su casa. Aunque rente, debe de ser su casa, debe de ser independiente de cómo se llama, de cualquier señalamiento de que no tenga su propia casa. Pero si quieres ver eso, a lo mejor lo encuentras, o lo encuentras, mejor dicho, en la clase, no la pasada, sino la antepasada a esta. Ve entonces el versículo 13. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí mismos un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Porque los que ejercen bien el diaconado, bien, porque los que ejerzan bien, o sea, trabajen bien, se esfuercen bien. Esa palabra, hermanos, kalos, que es en el griego, es una palabra, hermano, muy abundante. No es solamente, pues, ay, bien, 2 que 3, aceptable. No, esa palabra kalos, hermano, creo que lo hablábamos la semana pasada o antepasada, se refiere a rectamente, correctamente, honradamente, muy bien. No es bien solamente. Podríamos incluso en una traducción más profunda, podríamos agregarle muy bien el diaconado, porque los que ejerzan, tanto hombres como mujeres, ejerzan muy bien el diaconado, ganan un galardón. No es un regalo de gracia.
No es algo dado simple y sencillamente porque no lo merecen. En base a hacer bien las cosas honradamente, fueron honrados en la cuestión económica. Hicieron muy bien su labor, bastante bien su labor, con excelencia su labor, ellos ganan para sí un grado honroso. Es el primer galardón que promete aquí el apóstol Pablo para aquellos que hacen bien su labor como diáconos. Esos hombres y esas mujeres esperan dos cosas. El primero, como dice el texto, dice un grado honroso. Literalmente, hermanos, esto es un peldaño o escalón. ¿Qué quiere decir esto? Es un lugar de eminencia, un lugar alto dentro de la iglesia, de reconocimiento y de responsabilidad. Porque, hermanos, cuando Dios da un peldaño más para subir, un peldaño más para poder servir, cuando Dios da algo más, es para que tú te hagas menos. Cuando Dios da algo más para ti, es para que tú te hagas menos, te humilles más, te vayas más hacia abajo, no para que te eleves. Cuando Dios te da un lugar de eminencia dentro de la iglesia, por gracia, un peldaño o un escalón más, es para que tú tengas reconocimiento, sí, pero también una mayor responsabilidad. Al que más se le da, más se le demanda. Eso es lo que entendemos en la palabra de Dios. MacArthur creo que lo plantea, pero recuerda que este libro es anglosajón, entonces es mucho de la cultura de Estados Unidos, pero sobre todo, hermanos, habla de la Biblia. Y la Biblia, hermanos, es para toda nación, para toda cultura, porque habla del hombre, de la mujer. Pero MacArthur dice que no sé cómo lo pone como referencia de Estados Unidos, cómo lo tipifica esto, pero nosotros podríamos decir que cuando un hombre, una mujer hace bien su servicio de diaconado, hace de una forma hermosa, externa, no solamente internamente, una condición espiritual excelente en su corazón por la gracia del Señor, humildad en su corazón que se refleja en su forma externa, de una forma de un servicio hermoso. Los hermanos dicen, wow, qué forma tan hermosa y humilde de servir de la hermana, del hermano. Dice que, que lo podríamos decir en buen mexicano, como si se pusiera en un pedestal. Como ponerlo en alto como en un pedestal. Pero no para ser idolatrado, sino para ser reconocido, ese hombre, esa mujer llamado al diácono, y también desde ese punto tener mayor responsabilidad dentro de la iglesia. Es como una estatua de reconocimiento, dice John MacArthur. Aunque puede sonar pecaminoso, no lo es si la persona no estaba buscando la eminencia, sino que simple y sencillamente se le dio. Te lo vuelvo a decir. Puede sonar pecaminoso. Ay, lo pusieron en un pedestal, en un lugar de eminencia. Ya se cree mucho. Si la persona, si la mujer, el hombre, se esforzó para llegar a ese punto, ser puesto en eminencia, estar buscando el peldaño más arriba, eso es pecado. Pero no es pecado cuando él lo que buscaba era servir, cuando lo que buscaba ella es humillarse, cuando buscaba realmente era honrar a Cristo y servir a la iglesia con amor, con humillación, con humildad. Si esa persona que ya está abajo, de repente la suben en un peldaño y la ponen ahí para hacer una referencia, para ser reconocida y tener mayor responsabilidad, no es pecado cuando es puesta en ese lugar y no busca ser puesto en ese lugar o puesta en ese lugar. Creo que me doy a entender. No fue que se pusiera en la primera fila como si fuera el invitado más importante, sino que fue y se sentó hasta la fila de hasta atrás, humildemente. Y sin embargo, de repente el que llevaba la ceremonia le dijo, levántate, ¿qué haces allá? Párate y siéntate aquí enfrente.
Había humildad. Fue puesto en un peldaño porque simple y sencillamente hizo bien, hizo rectamente, de una forma hermosa, correcta, honrada, muy bien hecho, con excelencia, su servicio a nuestro Señor Jesucristo dentro de la iglesia. Hermanos, los que sirven con humildad serán exaltados. Santiago 4:10, si me acompañas para que veas ese principio espiritual constante en la palabra de Dios. Santiago 4:10. Santiago 4:10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Entonces, hermanos, los que buscan ser exaltados serán humillados, pero los que buscan todos los días humillarse a sí mismos serán exaltados. Eso, hermanos, es el principio que debe de regir nuestro servicio. Si tu hermana anhelas, si tu hermano quieres y anhelas ser un diácono, si quieres anhelas ser pastor, el principio de todo esto es la autohumillación. Pero si buscas ser promovido por tus virtudes o buscas ser promovida por tus virtudes, tus capacidades, pero no sabes humillarte, simple y sencillamente es un indicio de que estás buscando más un lugar de eminencia que un lugar de humillación. Primera de Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Si tu hermano o hermana sirves bien a las personas valorarán el servicio, lo respetarán y lo honrarán. Si lo haces bien, si lo haces un servicio espiritual, un servicio de excelencia, un servicio hermoso, de humildad. No es un premio terrenal el caso de lo que está diciendo aquí, el caso de ese galardón, de darte de ganar para sí un grado honroso. No es un premio terrenal, pero habrás ganado su respeto espiritual. El respeto espiritual. El respeto espiritual. Eso es lo importante. Esto se refiere a respeto espiritual más que un premio terrenal, más que un título, más que, mira, les damos el reconocimiento al diácono del año o al diácono del mes, o que aparezcas en la iglesia así, parado con una foto como si fueras el empleado del mes de McDonald's. No, no es así. Es un don, un regalo, un reconocimiento espiritual. Reconocimiento espiritual. Ahora, segundo galardón y por último, y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ve, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso, lo que estábamos viendo, un peldaño de reconocimiento y responsabilidad. Pero también el segundo galardón, o sea, lo que va a ganar ese diácono, esa mujer diácono que va a hacer bien su trabajo para la gloria de Cristo, para que la iglesia sea servida, para que la iglesia madure. El segundo es mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Confianza, digno de confianza, una persona fiel, digna de darle algo y que lo cumpla, que lo haga. Se usa con frecuencia esta palabra confianza de quien habla con fuerza y franqueza. Fíjate, esta expresión. Cuando una persona tiene éxito en su ministerio, que no es pecado, hermanos. Éxito ministerio se refiere a esto, a que simple y sencillamente es reconocido. ¿Por qué? Porque está haciendo bien, de una forma hermosa, recta, su ministerio. Cuando esa persona tiene éxito ministerial, genera confianza y seguridad. Eso es contrario a una actitud de un hombre de doblez que manipula la verdad, o es contrario a la actitud de una mujer calumniadora, una mujer chismosa, una mujer que habla mentiras para difamar a alguien. Totalmente contrario a esa actitud negativa es la actitud positiva y espiritual, sobre todo, de confianza, de hablar con confianza y seguridad. Eso es lo que va
a generar. Eso es lo que va a tener. Si usted sirve bien al Señor, si tú sirves bien al Señor, hermano, hermana, verás el poder y la gracia de Dios obrando en tu vida, en tu ministerio. Y esto te proporcionará energía espiritual, ánimo, ganas para avanzar en un servicio cada vez mejor, mayor, de mayor responsabilidad. Entonces, lo que está diciendo aquí, dice, y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús, va a ser una persona que va a ser potencializada por Dios, una persona digna de confianza, una persona segura en Cristo, que va a ser de gran ayuda al crecimiento de la iglesia cristiana. Entonces, hermanos, los hombres y las mujeres diáconos no son menores que los ancianos. Sabemos que los ancianos, y te lo vuelvo a decir, en el orden de gobierno de la iglesia, de la organización de la iglesia, está Jesucristo como cabeza de la iglesia. Los pastores, que son aquellos que se les confían las almas para ser alimentadas con la palabra de Cristo. Los pastores, y abajo de los pastores, los diáconos, sea mujer, sean mujeres o sean hombres. Fuera de eso, hermanos, no hay más. No hay más que nos diga la Biblia, con un montón de ramificaciones de que líder apostólico y que líder quién sabe qué, que líder quién sabe cuál, que líder... No, hermanos, simple y sencillamente es Cristo, los pastores, los diáconos y la iglesia en general. Y todos unidos, como lo vamos a empezar a estudiar la próxima semana, todos unidos para hacer una iglesia, una familia comprada con la sangre de Cristo para vivir para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esos diáconos son también sumamente importantes, tan importantes como los pastores. Roles distintos. Los pastores están para supervisar a la iglesia, para enseñar la palabra de Dios, para gobernar a la iglesia. A ellos se les va a pedir cuentas de cómo gobernaron, guiaron y amaron a la iglesia de Jesucristo. Pero los diáconos son la fuerza práctica, son la aplicación de la doctrina que enseñan los pastores. Son ellos la fuerza práctica, ¿cómo se llama? La operación de la iglesia, pero todo bajo un concepto, un ámbito espiritual, tanto los pastores como los diáconos. ¿Por qué? Porque la iglesia no es, hermanos, una empresa. La iglesia es un organismo vivo que debe de vivir para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú sirves como diácono, como cuando tú sirves como pastor, no lo estás haciendo como si fueras el gerente operativo de Microsoft o de Apple, o no lo estás haciendo como si fueras el ingeniero de la línea de producción. No, no. Tu servicio, aunque sea también físico, aunque tengas que poner sillas, aunque tengas que dar una clase y te agotes dando esa clase durante el tiempo que dura la clase, tu servicio es espiritual. ¿Por qué no lo haces para la gloria tuya? No lo haces para ser reconocido, no lo haces para tener un salario, lo haces para que Cristo sea exaltado y hacer madurar a tus hermanos en la iglesia. Eso es el servicio. Los diáconos son el brazo práctico entonces de la iglesia, sin dejar de ser espiritual. Hermanos, el diaconado resume la grandeza espiritual. El servicio, el diácono, hermanos, es servicio, es servir, es ministerio, diaconado, servicio, siervo, son lo mismo, hermanos, es lo mismo. Y esto resume la grandeza espiritual y con esto termino, hermanos. Mateo 20, 26, 28. Mateo 20, 26, 28. Mas entre vosotros no será así. Y Jesucristo le está hablando a sus discípulos. Les está diciendo, entiendan la diferencia entre lo que es la vida cristiana, entre lo que va a ser la iglesia que yo voy a formar para mi gloria, para mi honra, distinto a todas las demás instituciones humanas. Totalmente distinto
a todas las demás instituciones humanas. No mezclen una cosa con la otra. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, vuestro diácono, vuestro siervo. Ese va a ser. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¡Qué enseñanza, hermanos! Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Es la esencia de la vida cristiana, hermanos. Servir. Y el que quiera ser más grande, tiene que ser el que más sirva. Y el que más sirva, hermanos, es el que se tiene que humillar más. Es el que tiene que llegar hasta lo más profundo, a ser un uperete, un remero de tercer nivel. De ahí el Señor, si lo quiere, te exaltará y te subirá. Pero si no hay humillación, no hay exaltación. El mismo Señor Jesucristo se humilló y dice, y el Hijo del Hombre, Él no vino para ser servido. No me pusieron a mí, como hacen las otras organizaciones humanas, que Él es el jefe, Él es la cabeza, Él es el gerente, Él es el dueño. ¿Para qué? Para que se le sirva, para que se le honre. No, Él vino para humillarse. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Él está diciendo, como lo hice yo, lo tienen que hacer ustedes. Esto es extraordinario. Este pasaje, hermano, enseña la grandeza espiritual del servicio. El Señor enseña a sus discípulos que el estilo de liderazgo de los creyentes es distinto, hermanos, al sentido del liderazgo secular. No podemos mezclar la iglesia cristiana con organizaciones, hermano, con sistemas empresariales. Hay iglesias, hermano, y vaya que conocemos ese tipo de iglesias donde simple y sencillamente se lleva todo como si fuera una empresa, no como una iglesia cristiana. No se han separado, no han entendido lo que dice el versículo 26 de Mateo 20. Mas vosotros no serán así. No. En lo secular, un líder es puesto para ser servido, para dominar usando autoridad y poder carnal. Los creyentes, la iglesia cristiana es distinta. Ellos gobiernan humillándose. Ellos gobiernan siendo siervos. Ellos han alcanzado lugares de eminencia oficial dentro de la iglesia para humillarse a sí mismos, no para exaltarse a sí mismos. Qué hermosas son las palabras de Pablo tomando la referencia del más grande siervo de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 2:1-9. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo, amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, dice Pablo. Ya se cuenta que te está hablando a ti que quieres ser diácono, mujer, diaconisa. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. ¿Tú qué quieres ser, pastor? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. La mejor definición de humildad es la humillación. Es lo que veo. Ve el versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio. No veas por lo que tú quieres, sino cada cual también por lo de los otros. Humíllate para ver por las necesidades de otros antes de ver de tu propia necesidad. Esto, hermanos, es un diácono. Esto es un pastor. Esto es una mujer diácono. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, nuestra referencia, nuestro pastor, nuestro testimonio, el que está puesto en el peldaño más alto espiritual, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como a cosa que aferrarse,
No te aferres a las cosas, suelta las cosas. Y si Dios quiere que llegues ahí, Él te pondrá, pero no te autoproclames, no te autopromociones, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Un peldaño no fue el del Señor Jesucristo. No fue el peldaño que se le da a los que hacen bien su labor como diáconos, sino que Dios le dio un nombre sobre todo nombre. Lo puso en un lugar de mayor eminencia, el peldaño más alto que puede existir. Está ocupado por nuestro Señor Jesucristo, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Un nombre que es sobre todo nombre. Y ese nombre es Rey. Ese nombre es Salvador, pero sobre todo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Es ese nombre sublime. Hermanos, qué nombre tan hermoso te puede dar el Señor o nos puede dar el Señor en el momento de que humillamos. A algunos se les dirá pastores por la gracia del Señor y a otros se les dará diáconos o hermana diácono o diaconisa. Pero hermanos, procuremos con humildad eso. Procuremos con humildad eso. Amado Señor, te damos gracias por la enseñanza del día de hoy y te pedimos, Dios, que a través de tu gracia, tu misericordia, nos permitas vivir esto. Queremos honrarte, Señor. No queremos, Padre, equivocarnos a pesar de que somos propensos a eso. Pero por eso nos humillamos, Señor, y te pedimos que a través de tu Espíritu nos guíes, Señor, para que nos des, Señor, entendimiento de esta palabra y valentía, Señor, para poder cumplirla. Haciendo a un lado nuestros prejuicios, haciendo a un lado, Señor, nuestro yo, humillándonos a nosotros mismos, Señor, para que en su momento, Padre, haciendo nosotros por tu gracia las cosas bien, tú nos pongas en el lugar, Señor, donde seamos más útiles para tu reino, para tu gloria y para tu honra. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios los guarde y nos estamos viendo el domingo. Recuerden, tenemos los estudios. Gracias a Dios vamos a tener 2 estudios el domingo, el de la mañana y el de la tarde, y tenemos la predicación. Ve las redes sociales, ve por este medio nuestras predicaciones para que estés ahí junto con nosotros alabando a nuestro Señor Jesucristo a través de la predicación expositiva de su palabra. Dios te bendiga, Dios te guarde. Los amamos con todo el corazón. Bendiciones.